Hola, hola, mi gente bella de YouTube. QU Copyright alegró a tenerlos de nuevo por AQ en mi canal. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo maravilloso, lleno de energía positiva y por supuesto, de mucha diversión superíndice 3N. Hoy, prepúrense porque vamos a sumergirnos en un tema que su copyright, que a muchos de ustedes les encanta, chismes de celebridades. Ya su copyright que algunos de ustedes se hacen los desentendidos, pero no me digan que no les pica la curiosidad por saber QU copyright es tú, pasando en el mundo del espectáculo. Y hoy, en particular, vamos a hablar de una de las parejas más comentadas de los últimos tiempos, una pareja que ha generado olas de especulación superíndice 3N, rumores y sobre todo, mucha pasión superíndice 3N entre sus fans, Kerem Bürsin y Hande Rafael. Su es. Vamos a desentrar más menos el misterio que rodea su relación superíndice 3N. ¿Es N juntos? ¿Es N separados? ¿QU Copyright dijo Kerem recientemente sobre Hande? Todas estas preguntas y muchas serán respondidas a QU en este vídeo. Asu que pu superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos, preparen sus palomitas de mouth, y a compurgu con diéresis más menos en este viaje lleno de intriga y revelaciones. Pero antes de que empecemos a hablar sin parar, quiero pedirles un favor gigante. Si son nuevos por AQ, o si han estado viendo mis vídeos pero aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Suscríbanse, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis superíndice 3 vídeos, y dejen un like si les gusta el contenido que estoy creando. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir trayendo copyright dándoles lo mejor de lo mejor. Asu que sin preámbulos, vamos al grano. Como les decía, Kerem Bürsin y Hande Rafael. Dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento, no solo en Turquía, sino a nivel internacional. Dos actores talentosos, carismáticos y, seamos sinceros, absolutamente guapúsimos. Su química en pantalla era innegable, tanto que traspasó superíndice 3 la ficción superíndice 3N y se convirtió superíndice 3 en una realidad que hizo suspirar a millones de personas. Recordemos por supuesto su con diéresis copyright cito arrollador en la serie, Senu con diéresis al Cam. Ayu interpretaron a Eda y Serkan, una pareja que a pesar de las diferencias y los obstáculos, terminó superíndice 3 encontrando el amor verdadero. La conexión superíndice 3N entre ellos era tan palpable que pronto empezaron a surgir los rumores de que su relación superíndice 3N iba allá de lo profesional. Y efectivamente después copyright de mucha especulación superíndice 3N, la pareja confirmó superíndice 3 su romance. La noticia fue un boom. Sus fans estaban enloquecidos de alegría compartiendo fotos, vídeos y mensajes de apoyo en todas las redes sociales. Kerem y Hande se convirtieron en la pareja del momento, protagonizando portadas de revistas, alfombras rojas y por supuesto, muchísimas publicaciones en Instagram. Parecua que vivo en un cuento de hadas. Viajes románticos, cenas a la luz de las velas, gestos de cariño más menos o en público. Todo apuntaba a que estaban profundamente enamorados. Incluso se hablaba de planes de boda y de formar una familia juntos. Pero como suele suceder en el mundo de las celebridades, la felicidad no duró superíndice 3 para siempre. A principios de 2022, comenzaron a circular rumores de que la relación superíndice 3N entre Kerem y Hande estaba pasando por un momento difícil. Las apariciones juntos se hicieron menos frecuentes, las fotos en redes sociales disminuyeron, y las fuentes cercanas a la pareja empezaron a filtrar información superíndice 3N sobre posibles problemas y diferencias irreconciliables. Finalmente la noticia que nadie quiero escuchar se confirmó superíndice 3, Kerem Bürsin y Hande Rafael han terminado su relación superíndice 3N. La noticia fue un balde de agua fría para sus fans, quienes no podían creer que el cuento de hadas había llegado a su fin. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, decepción superíndice 3N y por supuesto muchísimas preguntas. ¿QU copyright había pasado? ¿Por QU copyright se habían separado? ¿Había alguna posibilidad de reconciliación superíndice 3N? Estas eran solo algunas de las interrogantes que rondaban en la mente de sus seguidores. Tanto Kerem como Hande mantuvieron un perfil bajo después copyright de la ruptura, evitando hablar directamente sobre el tema. Fue una estrategia inteligente para proteger su privacidad y evitar alimentar a los medios de comunicación superíndice 3N.
Pero claro, eso no impidió superíndice 3 que la prensa del Corazu superíndice 3N siguiera especulando y buscando respuestas. Sin embargo, en los últimos meses, Kerem Bürsin ha empezado a ser un poco abierto sobre su vida personal, y recientemente, ha hecho algunas declaraciones que han generado mucho revuelo y han reavivado las esperanzas de sus fans. Esta apertura ha sido interpretada por muchos como un aseo más menos al de que Kerem estuvo dispuesto a hablar del tema, aunque con cautela, y que tal vez, solo tal vez, aún guarda la esperanza de un reencuentro con Ande. En una entrevista reciente, Kerem fue preguntado directamente sobre su relación superíndice 3N con Ande Eru Parrafoel. Y aquí viene lo interesante. En lugar de evadir la pregunta o dar una respuesta copyright rica, Kerem optó superíndice 3 por ser honesto y sincero. Demostró superíndice 3 una madurez emocional admirable al no esconderse de la situación superíndice 3N y al hablar con respeto y cariño más menos o sobre su expareja. Dijo que guarda un gran cariño más menos o y respeto por Ande, y que la considera una persona muy especial en su vida. Aún más menos a diu superíndice 3 que valora mucho el tiempo que pasaron juntos y que siempre recordaron los momentos felices que compartieron. Estas palabras fueron recibidas con entusiasmo por los fans, quienes vieron en ellas una confirmación superíndice 3N del amor que existió superíndice 3 entre ambos. Pero, ojo. Aquí viene la parte que ha generado esa especulación superíndice 3N. Kerem también copyright N dijo que aunque ya no estuvieron juntos sentimentalmente, mantienen una buena relación superíndice 3N de amistad. Afirmó superíndice 3 que se siguen apoyando mutuamente en sus proyectos profesionales y que estuvo muy orgulloso de los logros de Ande. Esta declaración superíndice 3N sorprendió superíndice 3 a muchos, ya que no es común que las exparejas del mundo del espectro mantengan una relación superíndice 3N tan cercana después copyright S de una ruptura. Y aquí es donde las cosas se ponen aún interesantes. Porque al parecer Kerem no descartó superíndice 3 por completo la posibilidad de una reconciliación superíndice 3N en el futuro. No dijo explícitamente que volverían a estar juntos, pero tampoco cerró superíndice 3 la puerta a esa posibilidad. Sus palabras fueron algo así como, nunca digas nunca. La vida da muchas vueltas y uno nunca sabe lo que puede pasar. Estas palabras, cargadas de edad y esperanza, fueron como gasolina para el fuego de la especulación superíndice 3N. Imagínense la reacción superíndice 3N de los fans al escuchar esto. Las redes sociales explotaron con mensajes de esperanza, teorías y especulaciones sobre el futuro de la relación superíndice 3N entre Kerem y Ande. Algunos incluso empezaron a buscarse o más menos ales ocultas en sus publicaciones de Instagram, analizando cada like, cada comentario y cada foto en busca de pistas que indicaran una posible reconciliación superíndice 3N. Se convirtió superíndice 3 en un verdadero trabajo de detectives digitales, con los fans buscando cualquier indicio que confirmara sus esperanzas. Ahora bien, hay que ser realistas. La situación superíndice 3N es complicada. Ambos son superíndice 3 venes, exitosos y tienen agendas muy apretadas. Además la presión superíndice 3N medio urtica y la atención superíndice 3N constante de los fans pueden ser muy difíciles de manejar. La fama tiene un precio y en el caso de Kerem y Ande, ese precio incluye la constante vigilancia de su vida personal. Pero al mismo tiempo la química entre ellos es innegable. Y si Kerem estuvo dispuesto a mantener una amistad con Ande y no descarta por completo la posibilidad de un futuro juntos, eso significa que todavía hay esperanza. Es como si hubiera una llama encendida, aunque sea pequeño más menos que aún no se ha extinguido. Personalmente creo que lo más importante es que ambos sean felices, ya sea juntos o separados. Si deciden darse una segunda oportunidad, genial. Será copyright la primera en celebrarlo. Pero si deciden seguir caminos separados, también copyright en lo respetar copyright. Lo importante es que encuentren la felicidad y que sigan triunfando en sus carreras profesionales. Al final del día lo que importa es que ambos se sientan realizados y contentos con sus vidas. Pero ese año del chisme y la especulación superíndice 3N, creo que la historia de Kerem y Ande nos enseña más menos a varias cosas. Primero que el amor puede surgir en los lugares inesperados, incluso en el set de grabación superíndice 3N de una serie de televisión superíndice 3N. Segundo que las relaciones de pareja son complejas y que a veces, a pesar del amor que pueda existir, las cosas no funcionan.
Y tercero, que la amistad puede ser una base su superíndice 3 lida para superar una ruptura y mantener una relación superíndice 3n positiva en el futuro. Además S, la historia de Kerem y Ande nos recuerda el poder de la pasión superíndice 3n y la lealtad de los fans. A pesar de la ruptura, sus seguidores han seguido apoyando a ambos actores en sus proyectos individuales, demostrando que su admiración superíndice 3n va muy allá de su relación superíndice 3n sentimental. Es un ejemplo de CU superíndice 3 mo los fans pueden ser un pilar fundamental en la carrera de un artista. Y bueno, mi gente, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este chismecito jugoso sobre Kerem Bürsin y Hande Erupah Rafael. Du copyright, déjenme saber en los comentarios qué copyright opinan ustedes de todo esto. ¿Creen que volverán a estar juntos? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Me encanta leer sus opiniones. Quiero saber si son team reconciliación superíndice 3n o team cada uno por su lado. Recapitulando un poco, vimos CU superíndice 3 mo la relación superíndice 3n de Kerem y Ande surgió superíndice 3 del set de grabación superíndice 3n, se convirtió superíndice 3 en un romance público adorado por millones, y eventualmente llegó superíndice 3 a su fin. Analizamos las recientes declaraciones de Kerem, quien confirmó superíndice 3 su amistad con Ande y dejó superíndice 3 abierta la puerta a una posible reconciliación superíndice 3n en el futuro. Y por supuesto, reflexionamos sobre la importancia de que ambos sean felices, independientemente de su estado sentimental. Además de ese, exploramos las lecciones que podemos aprender de su historia y el papel fundamental de los fans en su carrera. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3n por haber visto este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que me dediquen su tiempo y su atención superíndice 3n. Recuerden que siempre estoy aquí para traerles contenido interesante e entretenido, y sobre todo, hecho con mucho cariño más menos o. No se olviden de dejar sus comentarios y opiniones sobre este tema. ¿Qué copyright les parecieron las declaraciones de Kerem? ¿Creen que Ande siente lo mismo por u con diéresis copyright L? Quiero saber qué copyright piensan ustedes. Compartan sus teorías, sus predicciones y sus deseos para el futuro de Kerem y Ande. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Denle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, compártanlo con sus amigos y familiares, y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y traiga copyright dándoles lo mejor de lo mejor. Muchísimas gracias por todo su cariño más menos, hoy nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Chao, chao. Y recuerden, la vida es un chisme constante.